Para quienes amamos la historia, pocos temas son tan apasionantes como la cultura romana y sus grandes aportes a la humanidad, tanto en el arte, arquitectura, política y ciencias. Pero muchas veces para nosotros pasa desapercibido el hecho de que los romanos fueron en cuanto a entretenimiento grandes constructores del espectáculo, en los cuales muchas veces se invirtió exorbitantes sumas de dinero para lograr el ostente máximo, que en latín quiere decir el máximo espectáculo. Entre la gama de programas para el entretenimiento de la plebe sobresalía incluso por encima de las carreras de cuadrigas muy populares entre los romanos, los combates gladiatorios, los cuales se celebraban en todos los territorios que los romanos conquistaron, atrayendo a miles de espectadores ansiosos de dejar atrás por un momento las dificultades de sus vidas. En la arena de los anfiteatros, hombres, ya fueran esclavos, prisioneros o ciudadanos romanos, se batían en duelos, ya sea porque buscaban el favor del rudis, una espada de madera otorgada en pocas ocasiones a los gladiadores más hábiles para concederles su libertad, o porque simplemente buscaban dinero rápido, fama y gloria. Diversos fueron los motivos que inspiraron a estos guerreros a luchar en la arena de los anfiteatros romanos, pero todos tenían algo en común: a mayor número de victorias, más posibilidades de convertirse en una leyenda. En el siguiente top veremos los 10 gladiadores que lograron este hito, quedando en la mente de las personas para la posteridad. Directamente de la nobleza romana, en el puesto número 10 tenemos a Cómodo. Siendo hijo del célebre emperador Marco Aurelio, Cómodo es presentado por su padre como el heredero del imperio que edificó durante su larga y estoica vida. Cuando Marco Aurelio falleció, Cómodo tomó el poder. Como emperador, se dedicó en principio a debilitar el poder del Senado en Roma, viéndose a sí mismo como la única voz capaz de conducir el imperio a la gloria, algo para lo que Cómodo no estaba preparado, puesto que, durante toda su infancia y juventud, el joven aspirante a emperador se dedicó a disfrutar los placeres que tan prodigiosa posición social le brindaba, mostrando poco interés en las virtudes que un buen gobernante debía tener. Apático a la política, finanzas y el arte de la guerra, aunque esta última, a pesar de haber servido en el ejército que cuidaba las fronteras del Danubio de los germanos, Cómodo no estaba ni cerca de ser un buen estratega militar. Aún así, su padre insistió en dejarle el destino de Roma a su hijo pródigo. No obstante, Cómodo poseía virtudes que le acercarían más al pueblo de Roma que a los senadores. Buscando el apoyo de la plebe, el joven emperador sabe que Roma es el pueblo y el pueblo es la voz del imperio. Si conseguía el favor del pueblo, tal vez podría persuadirles de abolir el Senado, una apuesta muy ambiciosa para un joven con poca experiencia. Para ello, Cómodo recurre a una estrategia: el entretenimiento, para ganar el favor de la plebe. Así que organiza juegos, los mayores juegos que el imperio haya visto jamás, cargado de lujos y gladiadores de todas las partes del imperio, usando para costearlos las arcas de los senadores. Por lo que impone un impuesto senatorial, algo que le haría ganar enemigos y una clara muestra de cuánto aborrecía el joven emperador al Senado, distanciando aún más las ramas del poder. Pero lo que convertiría a Cómodo en una leyenda de la arena sería que él mismo participaría como gladiador en los juegos, algo intolerable para la aristocracia romana, pero un punto a favor para empatizar con el pueblo de Roma. Presentándose a sí mismo en una ocasión como Hércules en uno de los tantos juegos que ofició, más como un acto de vanidad que por una condición física real. Cómodo luchó en la arena, pero no efectivamente como un honorable gladiador lo haría, ya que hacía luchar a sus rivales más capaces con espadas sin filo. Luchadores que habían sido drogados con anterioridad eran rivales también para Cómodo. Peleadores lisiados también eran puestos en la arena. Todo esto con el fin de darle una clara ventaja en los combates, haciéndose ver a sí mismo como un luchador invencible y aumentar más su supuesta gloria. Este acto de fanfarronería sería el epitafio que lo conduciría a una conspiración en la que estaría involucrado un senador, su amante llamada Marcia y un famoso gladiador retirado, el maestro
que le entrenó y quien lo estrangularía en la bañera hasta morir. ¡9! Nacido en Roma, en el puesto número 9 tenemos a Marcus Atilius. Siendo ciudadano romano, Atilius, debido a sus actividades ostentosas, contrajo grandes deudas, por lo que no tuvo otra opción más que buscar dinero fácil para solventarlas. Y ese dinero estaba en los combates gladiatorios, donde se apostaban enormes sumas de dinero de las cuales podría obtener réditos. Se desconoce si Atilius entró a la arena con conocimientos previos de lucha o si se formó en alguna escuela gladiatoria. Lo que sí se sabe con certeza es que este inexperto gladiador, entre comillas, derrotó en su primera batalla al favorito de ese momento llamado Hilario, un gladiador perteneciente a la nómina de gladiadores del emperador Nerón. Hilario estaba invicto en 13 combates hasta que se batió en duelo con Atilius, quien le venció en una suntuosa lucha, ganando una fama casi instantánea, la cual lo catapultaría a numerosos combates póstumos y nuevamente a luchar contra otro gladiador invicto conocido como Lucius Recius Felix, quien con 12 victorias consecutivas no pudo vencer al aspirante a campeón. Las hazañas de Marcus Atilius quedarían grabadas en mosaicos y grabados descubiertos en Roma en el año 2007. ¡8! Llegando como un desconocido en el puesto número 8 tenemos a Tetraites. Se sabe muy poco sobre este gladiador, que a pesar de haber alcanzado una fama legendaria, se desconoce totalmente su origen. Al parecer, Tetraites era un murmillo, un tipo de gladiador que se caracterizaba por llevar consigo protectores en los brazos, espinilleras, una gladius, un gran escudo rectangular similar al de los guerreros galos y un casco con cresta semejante a un pez. Este tipo de gladiadores en especial gozaban de un gran respeto del público. Cuando entraba un murmillo a la arena, la fiesta apenas empezaba, algo que Tetraites dejó muy en alto. En los dibujos que se han encontrado de este famoso gladiador, siempre se referencia quizás el combate más emblemático de su carrera, contra otro luchador llamado Prudes, tal vez un gladiador igual de afamado. Las primeras referencias de este gladiador llegaron en 1817, al encontrarse su nombre en grafitis plasmados en los muros de Pompeya, pero las dimensiones de su fama no serían comprendidas sino hasta finales del siglo XX, cuando se encontraron referencias de este gladiador en cerámicas romanas en lugares tan alejados como Francia e Inglaterra. ¡7! En el puesto número 7, famoso por su habilidad en combate, Spiculus. Spiculus llega a nosotros como un famoso gladiador que pertenecía al emperador Nerón. Entrenado bajo el mandato de este famoso pero infame emperador, Spiculus se hizo de una fama legendaria por su gran habilidad en combate contra otros, siendo este acreedor de un historial de muchas victorias, lo que cautivaría la atención de su lanista el emperador Nerón, siendo este su favorito entre toda la terna de otros gladiadores de los cuales era también dueño. Fue tanto el aprecio y el espacio que ocupó Spiculus en el corazón de Nerón, que éste le premió con tierras, palacios, esclavos, riquezas más allá de su imaginación y por supuesto la libertad. Tras un golpe de estado durante el año 68 después de Cristo, con el fin de destronar al emperador Nerón, en el cual se verían involucrados algunos gobernantes romanos, Nerón, buscando suicidarse tal vez de una manera honorable y como todo un aficionado por la gladiatura, por lo que manda a buscar con sus asesores a su favorito Spiculus por mar y tierra, para morir bajo la espada de este famoso gladiador. Pero Spiculus no sería hallado nunca, por lo que Nerón terminaría por quitarse la vida él mismo. ¡6! ¡5! El puesto número 6 y 5 se lo llevó un combate singular durante el gobierno del emperador Tito Flavio,
Dos gladiadores con una carrera plagada de triunfos se baten en duelo por primera vez en los juegos inaugurales del famoso Coliseo romano, el Amphitheatrum Flavio. En la inauguración de los juegos oficiados por primera vez en el Coliseo, el anfitrión, el emperador Tito, después de todo un día de juegos y ejecuciones de prisioneros condenados a muerte, deja como plato fuerte un combate que llegaría a convertirse en una leyenda y uno de los mejores documentados de este violento deporte. La fuente de este combate llega a nosotros de parte del poeta Marco Valerio Marcial, quien redactó en su obra Liber Spectaculorum unas líneas dedicadas a estos dos gladiadores, que con su característica poesía dejó plasmada para la posteridad el encuentro. Vero, un hombre libre, y Prisco, un esclavo de origen galo, no eran apáticos el uno del otro, pues se sabe que eran amigos, pero sus vidas se vieron enfrentadas cuando el emperador así lo solicitó. Batiéndose en un duelo con un futuro incierto, ambos gladiadores, Vero y Prisco, chocaron sus espadas. Cuenta la leyenda que era tan grande la habilidad de ambos que ninguno cedió ante el otro, enzarzándose en un combate que se extendería por horas, y que a pesar de los incentivos del emperador para cada gladiador, la victoria del uno sobre el otro parecía efímera, rindiendo la espada ambos ante la dificultad de no poder vencer a su rival. Se dice que este hecho catapultó los gritos de la multitud, que insistía al emperador en otorgar la libertad a los dos combatientes, hecho que se consumaría cuando el emperador Tito envió 2 rudios a los gladiadores, señal de que ahora eran libres y mostrando un gran respeto a la habilidad de ambos contrincantes. ¡4! Desde Pompeya, Publius Ostorius. Este gladiador sobresale por ser tal vez el más grande luchador de todos, cosechando en su carrera una racha de 51 combates, en los que salió victorioso en todos. Para desgracia de la historia de este personaje, las fuentes no citan su origen ni su vida, quedando muy poco que contar sobre él, pero dejó un récord que no superó ningún otro gladiador. ¡3! En el puesto número 3, el terror de las bestias, Carpophorus. Los combates gladiatorios eran la pauta en los juegos romanos, pero en esta disciplina deportiva existía otra rama de luchadores que se especializaban en combatir y cazar bestias peligrosas, los también famosos venatores o conocidos vulgarmente como bestiaris. Orientados para el entretenimiento de los espectadores sedientos de acción, los venatores se enfrentaban única y exclusivamente contra animales o manadas de estos, una actividad incluso más peligrosa que los combates gladiatorios, pues en estos habían reglas y fundamentos que mantenían un sistema de combate justo, mientras que las venationes, como era llamado el espectáculo que oficiaban los bestiaris, la única regla era la salvaje, por lo que el público los amaba y apreciaba. Como Hércules en su mítica leyenda, Carpophorus aparece como un famoso bestiario en la inauguración del Coliseo romano, en el que su participación fue requerida. Según el poeta marcial en Liber Spectaculorum, Carpophorus derrotó a un formidable león, un jabalí, un oso de grandes dimensiones, un leopardo y 20 bestias más, en una caza sin tregua. También agrega que Carpophorus montó un rinoceronte para vencer un búfalo, un bisonte y un león, todos estos animales en un solo día, ganando una fama aún más grande y el cariño del público, que se deleitó con su actuación, tal vez el venator más famoso de Roma. Dos, 1.
dos primeros puestos tenemos a los que se convertirían en los dos gladiadores más famosos de la historia, pues su actuación marcaría un antes y un después para los romanos. Este capítulo de la historia romana sería conocido como la Tercera Guerra Servil, Guerra de los Esclavos o Guerra de Espartaco, ocurrida en los años 73 y 71 a.C., en la cual sus protagonistas iniciarían la más grande rebelión de esclavos hasta la fecha, dejando una huella que perduraría hasta la caída de Roma. Los orígenes de este hecho tienen sus inicios en la ciudad romana de Capua, donde dos gladiadores, el galo Critso y el tracio Espartaco, huyen de Ludos junto a 70 gladiadores más, matando a su lanista Lentulio Batiatus en el proceso, para huir posteriormente al monte Vesubio, donde se atrincherarían esperando planear una ruta de escape. Es aquí donde la banda de gladiadores comandados por Espartaco y Critso, en un ataque brillante, derrotarían a cerca de 300 soldados romanos, enviados a contener y apresar a los fugitivos, lo que llamaría la atención del Senado, que posteriormente arremetería con más fuerza. Según el historiador Plutarco, Critso y Espartaco tenían la intención de huir de la provincia de Italia, para abrirse paso a tierras lejos del control de Roma, teniendo como objetivo cruzar la Galia Cisalpina o el Paso Cisalpino. Es en este punto donde los líderes de la rebelión conocen a un gladiador de origen celta llamado Gannicus, que se convertiría en una pieza clave para la resolución de esta historia. Buscando salir de Italia, el grupo de 70 gladiadores llega a conformarse en una banda aproximada de 120.000 hombres, mujeres y niños esclavos, que se unieron a Espartaco huyendo de sus amos con la esperanza de ser libres. Para tener posibilidades de éxito, los gladiadores aprovechan su experiencia en combate y el invierno en camino, que detendría las acciones de Roma, para entrenar a la creciente multitud que se unía a la rebelión, instruyéndoles y adiestrándolos en el manejo de diferentes armas, conformando así una fuerza mixta de hombres, mujeres y jóvenes adolescentes al final del invierno. Esta no muy aparente entrenada fuerza de esclavos demostraría su valor, derrotando las patrullas locales de campaña, las milicias romanas y las cualificadas legiones romanas. Pero este enorme ejército de esclavos se vería afectado cuando Critso decide tomar un camino diferente al de Espartaco e intenta, junto a un grupo de 30.000 guerreros, arremeter directamente la legión del cónsul Gelio, quien les pisaba los talones a la rebelión. Este suceso se conocería como la Batalla del Monte Gárgano. Se dice que Critso usó como estrategia atacar de frente con su infantería germana, para luego arremeter por un flanco con su grupo de gladiadores celtas, pero su estrategia no tendría éxito frente a la formación cerrada y disciplinada de los legionarios, que aniquilaron rápidamente a un gran número de germanos, obligando a Critso y su ejército a tomar una posición defensiva, para posteriormente ser aplastados cuando la legión los encerró y aniquiló. Ante la pérdida de Critso, Espartaco y Gannicus se preparan para recibir a la legión del cónsul Gelio y a otra legión al mando del cónsul Lentulo, quienes pretendían encerrar al grupo principal de Espartaco y destruirlo. Pero Espartaco, anticipando este movimiento, se apresuró a enfrentar a la primera legión bajo el mando del cónsul Lentulo, logrando derrotarla y consiguiendo una victoria clave, para posteriormente dar la vuelta y enfrentar a la segunda legión en camino, al mando del cónsul Gelio, donde Espartaco se consagraría como general, derrotándolo y tomando como prisioneros a 300 legionarios, a los que obligaría a luchar como gladiadores hasta la muerte en honor a Critso. Desistiendo de su idea de abandonar Italia e ir al Paso Cisalpino, Espartaco se dirige con sus fuerzas hacia el sur de Italia, para tomar la isla de Sicilia, no sin antes sufrir la segunda gran división de sus fuerzas al mando de Gannicus, quien se separó del grupo principal, llevando consigo un gran número de celtas y germanos. Gannicus encontraría su fin cuando se enfrentó al nuevo cónsul Marco Licinio Craso, quien, a diferencia de sus dos primeros predecesores, contaba con experiencia militar y grandes recursos económicos, siendo un enemigo muy diferente y dándole muerte al movimiento de Gannicus en Lucania. Por su parte, Espartaco siguió el plan, pero a la llegada de Craso, Espartaco no tuvo otra opción más que enfrentarle, pero antes intentaría escapar a Sicilia, sobornando piratas para que cruzasen sus huestes hacia la isla. Los piratas
Siendo mañosos, no cumplirían su parte del trato, abandonando a Espartaco a su suerte. Craso, por su parte, les había encerrado en la península italiana, al construir una empalizada para evitar cualquier intento de escape hacia el norte. Finalmente, Espartaco enfrentaría a Craso y caería en combate junto al resto de sus hombres. Craso, luego de la batalla, toma 6.000 prisioneros y los hace crucificar a lo largo de la carretera más importante de la República, para aterrorizar a aquellos que quieran ir de nuevo contra Roma.